queremos hoy tocar un tema interesante de un tema en particular que creo que va a bendecir a muchas personas y que de una forma u otra va a traer un poco de luz, porque si algo nosotros hemos aprendido con el tiempo es que dentro de lo que el Padre nos ha mandado a hacer y dentro de la asignación que el Padre de alguna forma u otra nos ha dado, la verdad es que hay una gran preocupación dentro de nuestras congregaciones que muchas veces nosotros como líderes no nos damos de cuenta. Y es que dentro del liderazgo muchas personas tienen la gran eh, la, la gran idea de pensar que solamente se puede trabajar con aquellos que tienen el mismo pensamiento o la misma forma de ver las cosas como uno las ve. Y esto es un poquito preocupante porque a pesar de que sí necesitamos tener un equipo suficientemente saludable en tener un pensamiento lo más alineado a lo que nosotros queremos, debemos tener cuidado en no caer en esto que nosotros llamamos muchas veces y que está impactando muchas veces las iglesias, y es la acepción de personas. Hay una excepción de personas que de alguna forma u otra están matando muchas veces nuestro liderazgo, están matando nuestras iglesias por los grupitos que se forman, que lamentablemente en nuestra mentalidad de liderazgo muchas veces perdemos la esencia, perdemos el norte, porque empezamos solamente a trabajar con aquellas personas que nosotros tenemos buena coinonía o tenemos buena relación. Y esto está afectando a las iglesias de tal manera que hay un sector dentro de la misma congregación que lamentablemente, sin una mala intención, está siendo desatendida de parte de muchos líderes que lamentablemente sin darse de cuenta que quizás o en una mentalidad o en un pensamiento de inocencia, de alguna forma u otra, ¿verdad? Han caído en esto. Y la verdad es que esto me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando yo miro, me doy de cuenta que la efectividad de la palabra de Dios, la efectividad de la palabra de Dios no lo define literalmente la elocuencia que el hombre puede tener. Yo quiero empezar por aquí. Debemos entender que lo que define o la efectividad de la palabra de Dios no lo define cuán elocuente la palabra de Dios puede ser de alguna forma u otra impartida. Nosotros carecemos muchas veces de empezar a dividir y a subdividir muchas veces el cuerpo de Cristo basado en las preferencias de los gustos. Y debemos tener cuidado porque a pesar de que quizás a mí me guste X o Y, línea de pensamiento, esto no significa que lo que no me gusta o lo que no me atrae o lo que no es atractivo para mí, de alguna manera u otra está obsoleto, no funciona. Debemos tener cuidado porque literalmente el tiempo me ha enseñado que la efectividad de la palabra de Dios lo define la preposición del corazón. En otras palabras, de dónde nace realmente la palabra que estoy estableciendo o la palabra que estoy impartiendo. Hay personas que pueden hablarme elocuentemente, pero no llegan porque en su corazón hay una sed de querer impresionar que lamentablemente ha llevado muchas veces a muchos de nosotros a un lugar incorrecto dentro de lo que es el evangelio, mientras hay otro sector que quizás con una preposición saludable han podido impartir la palabra de Dios de tal manera que se han sentido mucha gente se han podido identificar. Y esto es bien importante porque muchos sin querer hemos caído en una leve división o unas segregaciones dentro de nuestras iglesias que nos están afectando fuertemente. Por lo tanto, el tiempo me ha enseñado que una de las razones principales por la cual hay división dentro del ministerio es simple y sencillamente la excepción de personas. Todos en nuestro carácter tenemos que aceptar que esto es una verdad. Todos nosotros hacemos excepción de personas. Nosotros no podemos tratar de vender un sueño que no es real. Yo y todos los que nos están viendo a través de las redes, tenemos que reconocer que todos hacemos excepción de personas. El problema es
la razón por la cual nosotros lo hacemos. Y vamos a ir poco a poco para poder entrar a este tema en particular que yo creo que va a ser de bendición. Mira, el tiempo me ha enseñado que la gente hace sesión de personas en todos lados, en su trabajo. No importa con cuánta gente tú trabajas, tú terminas siempre con las personas que son iguales a ti. En tu escuela, tú terminas con las personas que son igual a ti. En tu comunidad, tú terminas, no importa si hay un grupo, si hay una cantidad X, tú siempre vas identificando a las personas que tienen un pensamiento similar al que usted tiene, y esto nos lleva muchas veces a crear este tipo de línea entre tu persona y las personas que te rodean. Por lo tanto, lo primero que quiero establecer en esta hora es cómo yo puedo coger algo si yo en cabalidad no lo entiendo. Entonces para poder establecer esto, lo primero que debemos comprender es qué es la acepción de persona. Para nosotros empezar a curar algo, una enfermedad, lo primero que el doctor tiene que hacer es identificar cuál es el problema, entenderlo, ya, ponerle nombre, estudiarlo, entenderlo a cabalidad para poder entonces empezar a tratarlo. Y esto es lo que quiero hacer en esta primera parte, porque es importante que usted entienda que dentro de su liderazgo debemos tener cuidado que lo que somos, la manera que somos en nuestra vida cotidiana no afecte lo que nosotros estamos haciendo dentro de la asignación que el Padre nos ha dado. Esto es importante. Por lo tanto, definir o entender lo que es la acepción de persona es simple y sencillamente la raíz griega de este término de acepción de persona. Tiene como base principal rostro y recibir, con el sentido literal de recibir a alguien sin un rostro, es decir, por lo que aparenta y con parcialidad. Mi alma alaba a Dios. Entonces, cuando yo miro esto, yo me doy cuenta que la verdad es que muchos de nosotros empezamos a marcar diferencias basado en el rostro, basado en lo que nosotros vemos. Tú sabes, hay gente que han tenido una mala percepción de otra persona y ha creado líneas con esas personas porque simple y sencillamente tenían un concepto de ellos que ellos nunca se dieron a la tarea de estudiar. Hay personas que quizás no están viendo ahora mismo, que quizás en su carácter personal se dicen a sí mismos: yo no me llevo con X o fulano de tal lo evito, porque simple y sencillamente la percepción que tiene esa persona lo ha llevado a esa conclusión sin tener la audacia de escudriñar y de conocer la profundidad de esa persona. Porque si algo hemos aprendido con el tiempo, que todo lo que brilla no es oro. Y yo he dicho mil veces que el freezer bota humo y no es que está caliente. So que dentro de lo que nosotros queremos establecer en este principio de la acepción de personas en nuestro liderazgo es entender que la acepción de persona significa la diferencia, la distinción, el favoritismo, el civil prejuicio, mostrar discriminación, es simple y sencillamente parcialidad. Aleluya, que de alguna forma u otra trata a una persona mejor que a otra. Por lo tanto, la sociedad y nosotros hacemos acepción de personas, pero Dios literalmente no lo hace. Y esto es bien importante, que nosotros entendamos, y a pesar de que muchas veces nosotros en nuestra mente sabemos que Dios no hace acepción de personas por alguna raíz sin lógica, caemos muchas veces nosotros en este juego. Y nuestro liderazgo está siendo afectado porque se siente, la acepción de personas, se siente que se trata un grupo diferente que a otro. Tú sabes, la Biblia literalmente es clara cuanto a este tema en particular. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es un juez imparcial. Dios es un Dios que es un juez imparcial que aplica un solo y verdadero criterio sin distinción de raza, religión o posición social. Y esto tú lo tienes que entender, amado. ¿Tú sabes por qué? Porque para dar testimonio de la justicia divina, el pueblo de Dios debe de ir de acuerdo con ella, no concediendo, amado, privilegios a nadie. O sea, nosotros no podemos permitirnos que el trato que nosotros tengamos con las personas que nos rodean sean basados a lo que nosotros recibimos de ellos.
Tú sabes, hay una gran necesidad ilógica, amado, si pudiéramos decir, donde hay personas que de alguna forma u otra, basado a lo que reciben de la persona que están tratando, es de la manera que les va a tratar. Y la Biblia habla de tantas maravillas, de principios reales que nosotros debemos tener cuidado en caer en esto. Porque si caemos en esto, amado, lamentablemente vamos nosotros mismos, sin darnos de cuenta, a crear de alguna forma u otra, aleluya, un tipo de división dentro de la comunidad que estamos tratando de levantar y de que caminen en unidad. Entonces, nosotros como líderes debemos identificar que la acepción de persona en la raíz griega establecimos que simple y sencillamente es rostro, amado, y recibir, ¿sabes? Lo que tú recibes de primera impresión. Y yo quiero establecer esto porque muchas veces hay personas que podemos verlos de una manera porque nuestra mente automáticamente lo identifica como una persona X o Y, pero cuando nos damos la tarea de conocerlo, te vas a dar de cuenta que esa persona era bien diferente a la forma que tú creías. Por lo tanto, yo quiero establecer dos tipos de acepción de personas. Dos tipos de acepción de personas. ¿Sabes? Está la acepción de personas por influencia. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor, escucha, esto es lo que dice la Biblia, si ustedes atienden mejor al rico y le dicen: ven y siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen: quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandato dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero ustedes les dan más importancia a una persona y las tratan mejor. Aleluya. Escucha bien. Eso es lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 2, versos del 1 al 10. Y las tratan mejor que a los otros. Están pecando y desobedeciendo la ley de Dios si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas. Es lo mismo que si desobedeciese todo. Tú sabes, nosotros tenemos que tener cuidado porque la Biblia está diciendo que hay personas que pueden influenciar en nosotros basado a quien ellos son en su estatus social. O sea, estos dos puntos que queremos tocar de acepción de personas están matando nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hay personas que tratan solamente con aquellos que de alguna forma u otra ellos se sienten que pueden adquirir algo de ellos. Entonces, hay personas que dentro de mi liderazgo yo he aprendido que hay personas que quizás no aparentan nada, pero son los más que aportan. Y no tiene nada que ver con cuánto aportan económicamente, tiene que ver con cuánto aportan como principio, como escudero, como servidores, como gente que se meten a la trinchera con nosotros. Por lo tanto, dentro de lo que queremos establecer está este principio, la acepción de persona, pero está la segunda, que es la acepción de persona por costumbre. Tú sabes, la Biblia dice que Pedro visita a Cornelio, literalmente que era un gentil guiado por el Espíritu Santo, y le dice en Hechos capítulo 10, verso 34, mira: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada, escucha bien, se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, amado, de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. ¿Ves? Tú sabes, está la acepción de personas basado en la influencia que la gente tiene porque son ricos, porque tienen X o Y cosas, que de alguna manera u otra yo creo que yo puedo
beneficiarme, y esa persona pues influye y uno automáticamente crea una sesión de personas y empieza a tratarlos diferente que a todos los demás. Y esto me preocupa. ¿Por qué? Porque esto pasa muchas veces con músicos dentro de la iglesia, con evangelistas, con predicadores, con personas que aportan mucho dentro de la congregación, que tienen de alguna forma u otra influyen y cargan con tantas cosas extraordinarias que el Padre le ha depositado, pero esto no debe ser nuestra razón por la cual los tratamos a ellos diferente a que los demás. Y esto es lo que yo quiero establecer, porque esto está literalmente dañando el cuerpo de Cristo. Entonces están los otros que hacen asesión de personas, como le pasó a Pedro. O sea, que no quería llegar donde Cornelio porque simple y sencillamente sus costumbres le decían una cosa que de alguna forma u otra el reino estaba desaprobando. Él lo aprobaba y todas las personas dentro de su línea de pensamiento aprobaban de alguna forma u otra su postura. Amén, pero el reino estaba diciendo, no es así, porque el reino vino para todos, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de la santidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio vino para todos. Y nosotros como iglesia tenemos que empezar a madurar en este aspecto, porque muchos de nosotros estamos perdiendo la oportunidad de ver lo extraordinario de Dios, simple y sencillamente por estas pequeñeces que nos están dividiendo como cuerpo de Cristo. Tú sabes, ¿qué costumbre tú tienes? ¿Qué costumbre tú tienes que no te permite confraternizar y compartir con tu hermano en Cristo, que de alguna forma u otra es tan importante como lo eres tú? Tú sabes, yo creo con firmeza que es necesaria una generación conservadora, y es necesaria una generación radical, y es necesaria una generación educada en una posición privilegiada, que de alguna forma u otra puedan llegar a lugares que yo no puedo llegar. ¿Tú ves? Entonces, cuando nosotros entendemos que como cuerpo de Cristo, lo que nos divide en realmente que nosotros estamos creyendo y estamos etiquetando que X o Y cosa nos está dividiendo porque no somos iguales, en realidad es lo que nos debe estar uniendo. Porque un cuerpo que, como bien decía mi esposa hace unos días atrás, un cuerpo siendo todo pies no va a funcionar. Todos necesitamos ser diferentes porque cada uno tiene una función, pero nosotros no lo entendemos porque nosotros queremos ser diferentes solamente con los que tienen el pensamiento igual que yo. Si yo soy conservador, si yo soy del cuerpo o del ministerio conservador, pues yo puedo ser diferente con mi hermano que es conservador. Pero si mi hermano es radical y yo soy conservador, yo no puedo ser diferente. Y esta pequeñez está matando la iglesia, está matando el liderazgo, está matando lo que de alguna forma u otra nosotros deberíamos alcanzar de parte de Dios. Tú sabes, y el liderazgo dentro de las iglesias está perdiendo efectividad simple y sencillamente por esto. Porque nuestro liderazgo estamos tratando con personas que nosotros le tenemos cariño, le tenemos apreciación, pero esto tiene que romperse. Y estos 30 minutos de liderazgo que yo quiero establecer en esta primera parte es buscar la manera de concientizar tu mente para que tú puedas entrar en una postura completamente productiva, de tal manera que tú puedas alcanzar a todos por iguales. Si hay algo que nos debe diferenciar a nosotros como líderes, es buscar la manera, amado, escucha bien, es buscar la manera, amado, de que todos, no importando color, raza, principio, no importando educación, no importando estatus social, todos se sientan igual. Si todos se sienten iguales, nosotros vamos a alcanzar y ver una victoria gigantesca. Tú sabes, la naturaleza de Dios es que en Él no hay variación. Entonces, si en Dios no hay variación, ¿por qué nosotros estamos haciendo diferencia? ¿Por qué nosotros estamos marcando líneas? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno.
Tú sabes, eso lo dice la Biblia, esa es la naturaleza del Dios que tú y yo servimos. Que el líder que me estás escuchando y que les en general no caigamos en esta práctica, porque pudiera ser que nosotros mismos estemos sentenciando nuestras vidas a, número uno, no es ver la plenitud de Dios sobre nosotros, y número dos, escuchen, y número dos, bien importante, que de alguna forma u otra nosotros perdamos nuestra salvación. Sí, porque es que nosotros no podemos por nada del mundo caer en esta práctica y creer que no va a haber repercusión. ¿Sabes? Dios no juega con esto. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos mostrar favoritismo por nada ni por nadie. O sea, la Biblia dice en Proverbios capítulo 24 y verso 23, dice, hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. Eso es lo que dice la Biblia. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. Tú sabes, cuando yo veo esto, yo me doy de cuenta que los principios de Cristo estableciéndose sobre nosotros es práctico, real y verdadero. Cristo dijo claramente y ordenó puntualmente que de alguna forma u otra nadie juzgue a nadie. Nadie juzgue a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7 y verso 1 dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgado, y con la medida con que mides, serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué no debemos estar en esta posición de hacer favoritismo, de hacer la excepción de personas, estableciendo juicios sobre personas basados en lo que te gusta y lo que no te gusta, si al final del día, tanto tú como yo, tenemos cosas que a otras personas no les agradan? Entonces, ¿cómo nosotros caemos en esto? ¿Cómo nosotros podemos caer en esto cuando la realidad es que el Padre nos quiere enseñar algo mucho mayor? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simple, amado, no juzgar a nadie. No juzgues a nadie. Lo que tú no entiendes, no lo juzgues. Lo que tú entiendes, no lo juzgues. Y lo digo porque hay tema en particular que nosotros quizás pudiéramos decir, no, yo tengo el derecho, yo puedo o yo debería de alguna forma u otra emitir un juicio, porque la Biblia dice que el espiritual todo lo juzga y 80 cosas, pero la verdad es que estamos sacando de contexto el texto bíblico para justificar una acción, cuando la verdad es que el principio que nosotros estamos señalando, algo en particular, no tiene nada que ver de un lugar espiritual, tiene que ver con un lugar de gusto, de que a ti te gusta algo y te gusta la manera de ser, o las maneras de que se predica, o la manera que se establece, o la manera que se está diciendo, o la manera que esa persona es, porque es compatible a mi forma de ser, y etcétera, etcétera. Y esto te está llevando a tú sacar esta conclusión, pero ¿realmente están haciendo del lugar correcto? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Están haciendo del lugar correcto? Porque yo creo que hay mucha gente que hoy están lastimadas, que están heridos, que necesitan ser restaurados, porque nosotros como líderes hicimos excepción de personas, juzgamos incorrectamente sin darnos de cuenta que la verdad al final del día, tanto ellos como nosotros teníamos cosas que no eran de agrado. Tú sabes, y tenemos que aprender, porque no podemos seguir cayendo en lo mismo, amado. No podemos seguir cayendo en lo mismo. O sea, el Padre nos está diciendo, tienen que aprender a tratar a todos por igual. Líder, tienes que tratar de aprender a tratar a todos por igual. Tú sabes, la Biblia jamás va a mentir. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, escucha bien, amos o líder,
Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, que está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces esto a mí me toca mucho. Porque Dios aún nos exige no tan solamente que no haya acepción de personas en el trato, pero también nos exige que nosotros cuando clamemos a Dios, también clamemos por todos y que no haya acepción de personas ni en la oración, ni en el trato, ni en nada, porque Dios no se agrada. La Biblia no miente, amado. Y la Biblia dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Tú sabes, cuando yo miro la naturaleza de Dios, me tengo que abstener a tratar de imponer mi concepto y mi ideología y lo que yo digo y lo que yo creo. Y yo creo que Dios ha separado este espacio en este episodio para que nosotros no caigamos en esto. No puedes caer en esto. No te lo permitas por nada del mundo. No te permitas a ti mismo caer en algo que de alguna forma u otra al final del día te va a hacer daño. Así que hoy creo con firmeza que el Padre ha sacado este espacio para que nosotros aceptemos. Pastor, lo que pasa es que no me gusta la manera de ser y lo voy a hacer de mala gana y lo voy a hacer. No, pero la Biblia dice que tengas cuidado con tu actitud. O sea, tú tienes que tener cuidado con tu actitud, porque hay un principio bíblico que nosotros no podemos negar, que está establecido en la palabra del Señor. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciera, porque no hay acepción de persona. ¿Sabes? Todo lo que tú hagas, todo lo que hagamos, escucha bien, todo lo que hagan, hágalo de la buena actitud, como si estuvieran sirviéndole al Señor y no a los hombres. Tenemos que aprender genuinamente a ser más grande. Y el más grande, simple y sencillamente la Escritura establece que es el más que sirve. Así que hoy, de pastor a pastor, de líder a líder, de apóstol a apóstol, de amigo a amigo, de servidor a servidor, de hermano en Cristo, yo quiero estimularte a que tú puedas como que despertar y meditar si a todos lo que Dios te ha regalado los tratas igual o solamente tratas a aquellos que son igual a ti. Así que hemos llegado a la parte final. Le agradezco a todos los que han estado en sintonía. Espero en Dios que esta 30 minutos de conversatorio haya sido de gran bendición para tu vida. Así que reciba un fuerte abrazo. Amén. Así que lo espero para la próxima. Shalom.